viene de España, ya está por entrar en la reunión. Entonces, les voy mostrando, aquí. Vamos a empezar con Pablo Hugo Reda, lenguaje de programación R3 inspirado en ColorFord. Después va a venir Jorge Janaite Neto, de Brasil, MSX Computer F83. F83. Ricardo Michel, de Río de Janeiro, Tech 90, Ulforce Clone del Spectrum. Luego vamos a presentar los nuevos miembros y tengo a Lázaro, que no se juntó a la reunión, que es profesor aquí también de San Pablo, Ford en Python. Es muy interesante. Él ya hizo esta presentación, pero solo va a comentar algunas cosas. Víctor Carlos, de Río de Janeiro, del Makerspace, nos va a explicar balón solar, las cosas que él fabrica y él crea. Mateo, también de Italia, vamos a ver si él viene. Él va a hablar un poquito del V-Force, que es una creación propia. Alex Dumont, de España, vamos a ver si llega también. Ellos no saben si van a venir o no. Tenemos nuestro amigo Pedro de Medeiros, por primera vez en el grupo. Va a presentar y va a conversar un poco sobre el assembler que él está creando para el Force, para el MSX. Y estamos esperando a José María Méndez, también de España, que es otro maker. En el final de la charla voy a mostrarles cómo se instala el ESP32 Force, hacer respuestas también a las preguntas que ustedes quieran. Y Christian Hinze me dice que de Canadá, que no puede venir hoy a la reunión. Turman, aquí está Turman, que va a venir. Y tenemos a Jason, que después, si él quiere presentarse algunas cosas que él hace o quiere hacer preguntas, a Atle de Noruega, Camilo de Colombia, Roberto de Argentina, Juan Pablo de Argentina. Peter? Sim. Na verdade, eu vou falar do ZX81, que é um predecessor do Spectrum. Né? Ok. Nada. Perfecto. Entonces estamos aguardando un poquito, Pablo, para ver si llega nuestro amigo José. Está Bien. perdido. Por ahí, como estamos con dos idiomas, si no entienden una palabra o algo, si quieren pararme, a mí no me molesta, y pedir explicación de algo, o inclusive de lo que esté contando, para que podamos entendernos mejor. Así que cualquier cosa desmutean, y somos pocos, así que podemos hablar sin el chat, directamente. Bueno, ¿qué horas son? 9:44. Pablo, cuando tú quieras, comienzas, y los que llegan van llegando, porque si no, no sabemos. Bien. Bien. Bueno, empiezo. Yo aprendí Forth como último lenguaje. El último lenguaje que aprendí fue Forth, no el primero. Yo ya estaba recibido de ingeniero y encontré el Forth. Después de aprender Forth, me agarró un poco de enojo no haberlo conocido en la facultad. No es conocido el Forth en las universidades, por lo menos de acá de Argentina.
Y mi acercamiento al Forth fue a través del el Color Forth. Me pasó lo que quizás le pasa a muchos. Saben un montón de lenguajes, yo sabía programar en todos los lenguajes, veía código Forth y no lo entendía. Y no, era lo que más me preocupaba. ¿Cómo era que yo, que sabía programar cualquier lenguaje, no estaba entendiendo el código de un lenguaje? ¿Por qué tan extraño? Fue una de las primeras cuestiones que me surgieron. Bien, y empecé a aprender Forth. Como me costaba tanto, lo que hice fue tomar el código del Color Forth, que en ese momento era el último Forth que había hecho Chuck Moore, y quizás lo que hicieron muchos. Era más fácil leer el assembler con que estaba hecho que leer el código en Forth. Entonces me puse a hacer eso, me puse a traducir en C el assembler del Color Forth para entender qué estaba pasando ahí adentro. Bien. Y a partir de ahí hice lo que hacen muchos, empecé a agregarle modificaciones a ese Forth. El Color Forth básicamente está hecho por Chuck Moore para ir hacia el hardware. Si uno se pone a ver cómo está hecho el Color Forth y cómo se programa en Color Forth, hay un montón de cosas que son totalmente agresivas con el programador novato. Está diseñada para usarlo por él mismo y para pensar en hardware, no en software. Entonces yo lo que hice fui para el lado contrario. Dije, no, voy a hacer un Forth que esté pensado para el principiante de Forth o para quien quiera aprender Forth, tratando de facilitarle lo más posible, sin quitarle la esencia del Forth, la programación en este lenguaje. Entonces ahí nació el R4. Les voy a compartir la pantalla y empiezo a mostrar de qué se trata esto. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, se ve ahí. Bueno, ahí está mi carpeta. En esta carpeta lo que tengo es la distribución, que es la que tengo en GitHub. El lenguaje en sí es este ejecutable de 29K. Hay una versión para Linux. Esta es la última versión del lenguaje. Ya tiene 3 versiones el lenguaje. Después, si quieren, les explico toda esa historia, pero me interesa mostrarles más el lenguaje que esto. La versión de Windows son estos 29K, y en estos 29K lo que hace este ejecutable es traer el código que yo le indique. Este código, por ejemplo, este R3, main.r3. Si yo no le paso parámetros, lo que va a hacer es, va a cargar el main R3, lo compila, en este caso este ejecutable lo va a compilar a bytecodes y lo ejecuta con un intérprete. Solamente hace eso. Por eso es tan chiquito, por eso son 29K. Lo que ocurre cuando yo lo ejecuto es que el programa que ejecuta, que está en R3, es un lanzador. O sea, va a ejecutar el R3 con el código que yo te diga. Este lanzador lo que hace es buscar los archivos que están en la carpeta R3. Entonces, ¿se entiende? El ejecutable me va a lanzar el R3 de los programas que están en la misma carpeta. O sea, yo lo puedo ver afuera como archivos que están en esta carpeta, y si los miro desde el lanzador, los puedo ejecutar directamente sin tener que entrar en la línea de comando. Carpeta es pasta en portugués. Pasta o folder sería, ¿no? Bien, entonces, este, por ejemplo, es el primer código. Si yo aprieto F2, este editor también está hecho en R3, que me colorea la sintaxis, pero yo tranquilamente lo podría abrir de acá con un editor de texto común. ¿Está bien? Entonces es el mismo código. El editor hecho en R3 no tiene todas las... por ejemplo, no funciona intercambiando datos con el clipboard, ¿sí? Entonces, a veces puede ser más cómodo editarlo en el editor de texto, pero la sintaxis no está coloreada. ¿Está bien? Entonces lo voy a apagar acá y lo voy a ver de acá, ¿no? Uno de los cambios con el Color Forth
es que yo transformé los colores en prefijos. En realidad no lo transformé yo, sino que Jack Moore explica, y en el código se ve, que el color de cada palabra en realidad es un prefijo de cómo lo guarda. Entonces, estos prefijos que tiene el lenguaje, tengo 8 prefijos. Uno de los prefijos es 2 puntos, y así cuando digo 2 puntos una palabra, lo que estoy haciendo, estoy definiendo esa palabra. Es como si definiera una función o un procedimiento. Y cuando utilizo el prefijo numeral, lo que hago, estoy definiendo una variable. Entonces, básicamente, con numeral defino dato y con 2 puntos defino código. El prefijo caret, el gorrito lo que hace es incluir otro archivo para poder incluir palabras en el diccionario. Y el comienzo del programa se da, o el lugar de buteo, se da en los 2 puntos solo, ¿sí? Cuando tengo los 2 puntos solo, quiero decir, acá empieza el programa. Como todo for, punto y coma es la terminación de la definición o de la ejecución. En este caso, del R3 va a ser de la ejecución. Lo que hace es ejecutar la palabra main la defino acá. Lo que hace main es, comienza la ventana de gráficos de la librería SDL, de manejo de gráficos, carga una imagen y la dirección de esa imagen la guarda en la variable spray pelota, ¿está bien? Que está acá definida. El prefijo comilla simple me dice dirección de. Yo cuando quiero la dirección, ya sea de una variable o de un código, voy a utilizar el prefijo comilla simple. Si no pongo comilla simple, si es un código, voy a ejecutar la palabra, y si es una variable, voy a obtener el valor que está en esa variable, ¿sí? Las variables no es que no tengan tipo, es que existe un solo tipo, que es el entero de 64 bits, en el caso de R3. O sea que todas las variables son un entero de 64 bits. Luego lo que hago es pongo la dirección de demo de la palabra definida acá y ejecuto SDLShow, que también lo saqué de la librería, y lo que va a hacer es continuamente ejecutar esta palabra mientras va refrescando la pantalla y va actualizando los eventos del sistema operativo, o sea, todo lo que sea eventos de teclado o de ratón. Entonces, esta palabra se va a ejecutar típicamente 30 o 60 veces por segundo y me va a permitir hacer animación. Y después salgo. Cuando termine esto, salgo. En la palabra demo va a salir cuando encuentre la palabra exit. La palabra exit la voy a ejecutar cuando detecte que yo solté la tecla escape. ¿Está bien? Cuando yo solté acá estoy poniendo en la pila la tecla que apretó el usuario. Este sería el código de soltar la tecla escape. Acá estoy preguntando si solté la tecla escape y ejecuto exit si suelto la tecla escape. En ese momento va a salir de acá, va a salir del sistema gráficos y va a terminar el programa. Lo voy a probar. Entonces, ejecuto R3, me aparece el lanzador y lo que hago es con F1 tiro el programa. Y acá tengo el programa. Este programa está andando, es este. Y acá tengo que con las teclas W, S, A y D, lo que voy haciendo es poniendo la variable de velocidad en Y o velocidad en X, poniéndole un valor -1 o 1, dependiendo de la tecla. Las variables de velocidad van a ser sumadas a las posiciones cada vez que se ejecuta. Y lo que va a hacer al principio va a ser limpiar la pantalla con el color 0 y poner en la posición XY el dibujo que cargué de esta imagen y la palabra que lo pone en pantalla. Esto lo va a dibujar en pantalla, y la palabra SDLRDraw lo que va a hacer es refrescar el buffer de pantalla, copiar lo que yo dibujé a la pantalla real. Entonces, el programa acá funcionando, lo que me va a hacer es, con el teclado voy a modificar la velocidad. ¿Sí? Pues, con escape salgo del programa. Bien.
Todas las variables las podría inicializar. Por ejemplo, podría decirle que está en 100.0, 100.0. Cuando yo utilizo un punto en la definición de un número, lo que hace el R3 me va a decir que ese número en realidad no es punto flotante, sino es punto fijo. Y la manera en que yo utilizo, o sea, sigue siendo un entero. Nada más que de los 64 bits que ocupa esa variable, 16 van a ser parte decimal y 48 van a ser parte entero. Entonces es lo que se dice una variable de punto fijo, 48.16. ¿Está bien? Este 100.0 va a ser transformado en ese valor, y por eso tengo que hacer un corrimiento de 16 bits para poder sacarle la parte decimal y quedarme con la parte entero. O sea, lo que va a pasar acá, yo grabo y ejecuto de vuelta, la pelota ahora va a comenzar en la posición 100-100. ¿De acuerdo? Fíjense que, bueno, una de las terribles ventajas de for, yo cualquier pedazo de código lo puedo transformar en una palabra. Entonces podría decir que la palabra .int sería la corrección de 16 bits, ¿sí?, a entero, y ahora reemplazar, para que quede más claro, estos .16, estos corrimientos de 16 a la parte entera, ¿sí? O podría decirle que el manejo de teclado lo voy a separar acá. Entonces tomo el manejo de teclado y lo agrego acá abajo, y va a seguir funcionando igual. ¿Sí? Bien, entonces este programa de casi 40 líneas es el programa que utilizo para iniciar a explicar el for, ¿no? Voy a avanzar a otro programa. Voy a ver el programa de estrellas. Y voy a agregar algunos conceptos más. Primero, cuando estoy definiendo una variable y utilizo el por, lo que estoy diciendo en realidad es, voy a reservar un pedazo de memoria, y la dirección de ese pedazo de memoria que voy a reservar es la variable puntos. O sea, la variable puntos, cuando yo pida la dirección, me va a dar la dirección de, en este caso, son 8K de memoria. ¿Está bien? O sea que no va a ser un solo valor, sino que ahí hay 8K de memoria. El comienzo del programa, fíjense que es muy parecido. Lo que hago es inicializo la librería SDL para gráficos, llamo a llena puntos, ¿no? Fill point sería, y después llamo a dibujo para que me haga la animación del programa. En dibuja lo que hago es limpio la pantalla. Otro de los prefijos, acá agrego otro prefijo que es el prefijo barra, que el barra es un comentario, es prefijo para poder hacer esto. A partir de barra hasta el final de línea va a ser comentario. Esto está comentado, entonces limpio la pantalla, dibujo y muevo los puntos, refresco la pantalla y hago lo mismo que la otra vez. Pregunto por la tecla, y si aprieto y si suelto la tecla escape, salgo. Entonces me voy a ver lo que hace. No sé si se ve ahí los puntos moviéndose por la pantalla. Con escape salgo. Bien, ¿cómo hice esto? En llena puntos voy a elegir números al azar y guardar en esta memoria que había definido acá, ¿sí?, cada uno de estos puntos. Entonces, la primera palabra lo que hace es, como los números al azar son calculados, hay una forma de que el azar sea más genuino, digámoslo, que es inicializando lo que se llama una semilla de azar, como por ejemplo la hora actual o ese tipo de cosas. Después, fíjense que pongo la dirección de puntos, o sea, en este lugar de la pila voy a poner la dirección de puntos. Yo acá al costado voy poniendo comentarios de cómo va quedando la pila,
¿no? Que es, me parece, lo primero que hay que hacer cuando uno está aprendiendo. Cuando uno está aprendiendo, todo el código del Ford hay que ponerlo de forma horizontal y al costado del código poner qué está pasando en la pila. Porque sería uno de los secretos para mí del Ford. ¿Por qué es tan breve el código? Y es porque la mitad de lo que está pasando no se ve. Cada vez que se ejecuta una palabra, puede o no puede haber modificaciones en la pila, pero la pila siempre va a estar, aunque no esté explícitamente indicada. Entonces, por ejemplo, yo cuando puse la dirección de puntos, acá en la pila, esa dirección, esa memoria, apareció, ¿no? O sea, y cuando yo ponga el número FFF, que acá aparece otro de los prefijos, el prefijo pesos indica un número en hexadecimal, lo que va a hacer es en la pila poner este número arriba. Pero yo me tengo que acordar que lo que había puesto antes sigue estando ahí, ¿bien? Acá lo que voy a hacer es preguntar si lo que hay en la pila no es 0, si llega a ser 0 salgo del bucle, todo lo que ocurre acá entre paréntesis es un bucle while, un bucle mientras no sea 0 va a seguir ejecutando, lo que va a hacer es, va a restarle 1 a cantidad, o sea, este número se va a ir restando en 1, este número es 256, 500, 1000, 2000, este número es 4096, ¿es? Bueno, se va a ir restando de a 1, ¿sí? Va a ser un contador. Acá voy a elegir un número entre 0 y el ancho de la pantalla. Y de vuelta, me tengo que acordar que en la pila ahora tengo 3 valores en este momento. Con estos 3 valores, fíjense que roto la memoria, que es la posición del comienzo de memoria que había reservado, y después lo que hago es guardar en esa posición de memoria con tamaño de 16 bits, por esto esta W es un Word, ¿sí? El valor que había elegido al azar y avanzar a la próxima dirección. Ahora, como indicación de pila, lo que hice fue, ¿bien?, sacar el rand que había generado y lo va a poner en esa posición de memoria. Acá elijo otra vez el ancho, el alto de pantalla, un número al azar entre 0 y el alto de pantalla, y hago lo mismo. Fíjense que ahora memoria está en distinto lugar, por eso en vez de rot, utilicé swap. Necesito intercambiar, poner, lo que voy a hacer es esto, pongo esta memoria acá, y después el store, lo que va a hacer es consumir este RAM y dejarme acá, ¿no? Dejarme la pila en esa posición. Luego intercambio la cantidad y la dirección de memoria y vuelvo al while. ¿Por qué lo intercambio? Porque necesito dejarlo como estaba para que siga iterando sobre cada uno de estos. Bueno, una vez que terminé, lo que hago es quito el 0 que había quedado, sé que es un 0 porque este while es hasta que sea 0, ¿está bien? Mientras no sea 0. Y después la dirección que queda la guardo en la variable puntos mayor sería, ¿no? Como es una indicación de dónde quedó el final de esta lista de puntos. O sea que lo que hice fue, en memoria, ir guardando como números de 16 bits, esto lo elegí yo, un montón de cantidades en X o en Y, y cada una de esas cantidades va a ser el lugar donde voy a dibujar el punto. Entonces, dibuja puntos, fíjense que lo que va a hacer es lo mismo, pero al revés. Voy a poner el color blanco, voy a poner en la pila la dirección de puntos, y mientras sea menor a la dirección donde se encuentra el último punto, o sea, voy a recorrer toda la memoria, lo que voy a hacer es lo contrario a store, que es fetch, o sacar, ¿sí? Voy a sacar ese número de 16 bits, voy a intercambiar, fíjense, porque quiero que de vuelta la dirección me quede primero, para poder sacar el segundo y obtener la posición en Y. Voy a rotar para que la X que había rescatado me quede al principio, y voy a intercambiar para que me quede XY.
una vez que tengo el XY, lo que hago es dibujar el punto en la pantalla y iterar el while para que recorra todos los puntos que fui grabando, ¿sí? Y me dibuje en pantalla. Ese es para dibujar puntos. Para dibujar puntos y moverlos es lo mismo, nada más que lo que hago es, cuando rescato la posición en X, me fijo si es negativo, esto es un if, y si es negativo lo que hago es reemplazo ese número negativo por el ancho de pantalla, por SW, screen width, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que cuando ese número sea negativo va a volver a empezar por el ancho de pantalla. Una vez que hice esa comprobación, lo que hago es duplicar la posición en X, restarle 1, o sea, hacer lo que se mueva. Acá estoy dejando en estos comentarios qué está pasando con la pila, rotar para obtener la dirección donde estoy trabajando, guardarlo, necesito guardarlo porque le resté 1, ¿no? Y ahora obtengo la posición en Y, roto de vuelta para que me quede en XY, y llamo para dibujar punto. O sea que esta palabra y esta palabra, la única diferencia es que voy modificando la posición en X. Con esto, lo que logré es este efecto. ¿Sí? Cada uno de estos puntos está en memoria y lo voy moviendo y a su vez lo voy recorriendo para dibujarlo. Un detalle, el lenguaje en sí empieza con 200 palabras, con muy pocas palabras. La forma de agregar palabras comúnmente son utilizando librerías, que son lo que agrego yo acá. Y voy a mostrar estas librerías. La característica distintiva de esta última versión de R3 es que no tiene conexión con el sistema operativo, salvo la conexión con las librerías, ¿sí? Entonces, para ver cómo funciona la librería, me voy a ir a esta librería voy a ir primero a la librería de números aleatorios, ¿no? Que la encuentro como me indica la ruta acá. En esta librería de números aleatorios, fíjense que sigue siendo código en R3, y lo que estoy utilizando es esta palabra, que dado un número, me devuelva, dado un máximo, me devuelva un número al azar entre 0 y ese número. Acá está la función de azar, ¿sí? La multiplicación por un número muy grande de 64 bits. Acá tengo, por ejemplo, otras rutinas de azar. No me acuerdo cómo se llamaba esta forma de hacer números al azar. Esta se llama XOR Shift, ¿no? Y esta es la forma de que ese número al azar se transforme en un número limitado. Entonces, fíjense acá que las definiciones no son con 2 puntos, sino que son 2 puntos, 2 puntos. 2 puntos, 2 puntos, lo que me dice es que esta palabra está definida y además de estar definida va a estar exportada. O sea, va a ser vista por quien la llame como include. ¿Está bien? Entonces puede ser, por ejemplo, en este caso, yo tengo una variable no definida con numeral. Esta variable no va a ser vista por dentro, o sea, no va a estar en el diccionario de quien la incluya, pero sí va a estar vista por la palabra local a esta librería. O sea, acá yo la puedo setear o la puedo leer, pero afuera no. O sea, si yo acá llego a llamar a state 0, me va a decir que no existe. ¿Está bien? Si yo, por ejemplo, la utilizo acá y trato de ejecutar, lo que voy a encontrar es el error que me dice que state0 no lo encuentra en la línea 63 de estrellas. Lo que está pasando es que estoy tratando de utilizar una variable, algo así como variables locales sería, pero es un poco distinto, no es local, sino que es local al include. ¿Está bien? Esa es la distinción. Y bien, y cuando pongo 2 veces numeral o 2 puntos, lo que estoy haciendo es exportando esa palabra. Bien, y la segunda librería que utilizo
es la librería SDL. Lo que hace esta librería es la conexión con cualquier DLL, ¿sí? La forma de hacerlo es llamar, cargar la librería y después obtener las direcciones de las palabras que yo quiera que estén incluidas en esa DLL. O sea, esta es la forma de conectar el R3 con cualquier librería. Por supuesto que hay que hacer este código, o sea, hay que construirle la forma de cómo conectarla. Fíjense que yo lo que voy haciendo es, voy grabando en una variable esa dirección de ejecución. Tengo que definir todas las variables como llamadas a funciones voy a tener. Fíjense que están locales, no las voy a exportar, o sea, no se van a ver de afuera. Lo que se va a ver de afuera es que voy a utilizar, porque acá el problema es que esas llamadas tienen diferentes cantidades de parámetros, ¿no? Entonces yo lo que le voy a indicar es qué cantidad de parámetros tiene cada una de estas funciones, porque esos parámetros van a ser sacados de la pila y si necesito devolver algo, también lo voy a devolver en la pila, ¿sí? Por eso necesito hacer este manejo de traer la dirección en una variable y después cuando definir una palabra que con esa variable llame a la función que está en el DLL. Bien, y en resumen, lo que me queda acá, vamos a ir al otro programa que es más simple, lo que me queda acá es que incluyendo librerías, palabras como librería, puedo llamar a funciones que están adentro de la DLL y que me permiten hacer este tipo de cosas. Les muestro otro ejemplo más. En este ejemplo lo que es una prueba de las llamadas a las librerías gráficas haciendo puntos, líneas, círculos y triángulos. Ahí está haciendo puntos, no sé si se llega a ver porque está al azar, está agregando un montón de puntos cambiándole de color. Ahí hace lo mismo con las líneas. Ahí hace lo mismo con cajas, círculos y triángulos. Y les muestro una demo un poco más desarrollada. Bueno, una textura XOR. Esto es un programa muy chiquito. La carga de un modelo en 3D. ¿Sí? El juego de la vida, que esto lo había publicado en el FOR 2020. Todo el código está acá, ¿no? Y este. Y por ejemplo, un juego de lo que se llama un juego de plataforma, ¿sí? Que contiene un mapa y un personaje que lo puedo mover con las teclas. Fíjense en el código este, como el mapa es una codificación en memoria de números, que esos números después se transforman en dibujos, ¿no? Acá utilizo otro de las modificaciones cuando uno está definiendo variables, que es que si yo lo pongo entre paréntesis, estos números son bytes, no son números de 64 bits, ¿no? Bien, y por último, el lenguaje viene con el chat sheet, o sea, la descripción del lenguaje. Este sería todo el lenguaje. Fíjense que son menos de 200 palabras. Estos son los prefijos. ¿Sí? Como definir. Para definir código, definir dato, incluir, obtener la dirección, comentario. Definir un string, no les mostré, pero los strings, hacer un prefijo no necesita el espacio en el medio, números hexa y números binarios. Las posibilidades de cómo se definen variables no son muchas.
cómo se construyen las palabras de control de flujo, de ejecución, ¿sí? Los tipos de bloques, cómo se construyen los bloques, y una cosa que, bueno, tampoco se las conté, pero se pueden hacer definiciones anónimas, o sea, sin definir palabras, terminación de palabra y ejecutar un vector, dada una dirección de un código, cómo se ejecuta, cuáles son los condicionales, después movimiento de pilas, trabajar con la pila R, operadores lógicos, operadores aritméticos, operadores de memoria, tiene dos registros auxiliares que se llaman A y B, operaciones con esos dos registros auxiliares, y llenado y movimiento de memoria, y comunicación con el sistema operativo a través de las DLL, y ahí terminó todo el lenguaje. A partir de ahí se construye todo. ¿Los registros auxiliares son variables, digamos? Son variables que están adentro, se parecen más a los registros de un procesador. Son muy cómodos cuando uno tiene que utilizar memoria, que lo está utilizando constantemente, para copiar valores de un lugar a otro. ¿Está bien? Para eso simplifica muchísimo, muchísimo las tareas estas. Tengo una historia también con eso, que es que yo, como necesitaba dibujar en pantalla, necesitaba tener una variable constantemente que me indique la dirección, sino la lectura y la escritura se hacen muy lentas. Al final terminé definiéndolo adentro del lenguaje, y estos registros A y B me permiten recorrer memoria. A veces puedo utilizar uno para que vaya leyendo y otro para que vaya escribiendo, y simplifica mucho el código. Esos son los registros. También aparecen en el Green Array 144. Hay una de las razones por la que dije, bueno, lo pongo adentro del lenguaje, es eso, que el lenguaje que utiliza el Green Array 144 tiene registros, ¿sí? Bien, y eso es todo. Gracias. Fantástico. Si quieren preguntar, opinar, quejarse, maldecir. Pablo, ¿esto lo usás desde Windows? Sí, la versión anterior está para Windows, Linux, Mac y Raspberry Pi. En esta versión está solamente para Windows, porque como ahora esa lectura de las DLL hay que programarla para cada sistema operativo. O sea, se puede hacer, de hecho, la máquina compila para todos esos sistemas, pero no está hecho el llamado a las librerías de cada uno de estos sistemas. ¿Está bien? Pero en un futuro va a estar para los 4 sistemas. Si vas a la versión anterior, funciona para los 4 sistemas. Gracias. Bueno, en esos registros, efectivamente estás usando registros del microprocesador. Sí. En la máquina virtual está interpretado este lenguaje ahora. En la máquina virtual está definido como un registro para que utilice un registro de procesador. Y cuando lo compila, tengo un compilador que te genera un ejecutable, es efectivamente un registro. ¿Está bien? Perfecto. O sea que el compilador actual, aunque no es totalmente óptimo, sí es muy veloz por este tipo de cosas. ¿Está bien? ¿Y las rutinas gráficas esas que llamás son todas construidas por vos, o estás usando rutinas generales de Windows o de otra cosa? La librería SDL de gráficos tiene muy pocas rutinas, entonces las que le faltan las hice en el mismo R3. En esta última versión, triángulo o círculo está hecho en el mismo lenguaje. Si buscas el código lo encontrás. En la versión anterior, las rutinas gráficas las había programado yo, pero las había metido adentro del intérprete para que sea más veloz, para no tener ese problema, ¿sí? Igualmente, cuando hice el compilador tuve que reescribir todas esas rutinas en R3, o sea que
tengo todas esas rutinas, están en este Fort, en R3 Fort, ¿sí? Pablo, esto vos lo usás para dar clases a los chicos. Teníamos un alumno tuyo escribiendo juegos el otro día que entró en el grupo nuestro, en el Fort 2020, Víctor. Sí, sí, Vladimir. Vladimir. Sí, está aprendiendo y está haciendo juegos, ya va por el tercer juego. El mecanismo es tirarle código, que empiece a escribir, ir explicándolo de a poco, ¿sí? Cómo va funcionando, y él se está dando cuenta cómo modificarlo para cambiarle lo que hace el programa, ¿no? Él ya se empieza a dar cuenta cómo unir cosas. Y como todo, cuando uno está, o sea, yo me acuerdo cuando cuando aprendí a programar, que esa era la metodología. Trataba de modificar cosas en el código y ver cuándo rompía o cuándo no, y qué relación tenía, ¿no? Entonces lo que estoy tratando de hacer con él es eso. Cuando yo conocí a Pablo, cuando yo conocí a Pablo en YouTube, a 15 años o 10 años atrás, o más, no sé, 2000, fue en el 2000 más o menos. 2005, sí, por ahí. La primera vez que estuviste en YouTube, 2005, no, 2000. Sí, por ahí, sí. Yo vi un video de Pablo en Mar del Plata. Él explicaba un programa que era que está ahora, pero más avanzado ahora. Había chicos de Rúa, los chicos en la calle, que se peleaban, se batían. Y Pablo hizo un software, juegos de box en Fort, para que los chicos de Rúa, los chicos de la calle, vengan a aprender computación. Y los chicos dejaron de batirse y comenzaron a aprender Fort. No fue tanto así, no fue tanto así. Fueron al Complank Fort y después se batieron peores. Había una organización que trataba con los chicos de la calle, y a mí me habían convocado como educador, pero era más que nada una excusa para que tengan algo que hacer los chicos en Mar del Plata, ¿no? Pero fue una experiencia brava. Si hubiera más proyectos así, fue muy genial, para mí genial, ¿no? Si hubiera más proyectos así, se podría difundir el Fort. Nosotros tenemos que de alguna forma hacer proyectos con chicos, es lo que yo digo, buscar a los jóvenes una forma de que ellos entren, una forma de ellos entrar en un mundo de Fort. Bien. Llegó al grupo Matteo Vituri de Italia, que también hace juegos Matteo, por favor, preséntate un poco. En italiano, no hay problema. Il microfono. Ciao a tutti. Ciao. Sì, sono Matteo, sono dall'Italia, ma insomma non ho molto da dire, se non che ho scritto, ho inventato un Fort per il Sinclair Spectrum Next, la versione nuova. È un lavoro, un trabajo de 30 anni, no, 30 años. Muy bueno. Después sono contento comunque. Dimmi Pedro. Later you talk a bit more, so only to say hello, Hello. Hi now. But later you talk and show us a bit, okay? Ma non oggi, not today. Ok. No tengo tiempo today. Ok, no hay problema. También entró ahora al grupo Lázaro Camargo, de aquí de San Pablo, es un vecino nuestro. Hola Lázaro, y está Ilia. Hola Ilia. Oi, Peter. Bom dia a todos. Bom dia. Lázaro, Bom dia. Vas a mostrar un poquito, vas a hablar un poco, ¿no? Sim, pode falar agora, Peter, ou depois? No, tenemos un cronograma
tenemos un cronograma de presentación. Ah, sí, perdón. Después, tú vienes más tarde. Oh, no, ok. El cronograma está aquí y vamos a ir ahora con Jorge Janaite Neto de computadores MSX F83.